Hola, soy Félix de Bedut. Bienvenidos a The History Channel. Hay fragmentos de la historia ocultos en el corazón de la ciudad. Relatos escondidos que duermen frente a nuestros ojos en plazas, parques como este o en cualquier esquina. La ciudad nos está llamando porque siempre hay historias escondidas en la jungla de cemento y hoy las vamos a descubrir. Es realmente un tesoro desconocido por los mismos medellinenses. Los españoles lo fusilaron diciendo que no necesitaban sabios. Luego regresa y envenena a su mujer. Él engañó a muchas personas. Estas ilustraciones de Botero son prácticamente desconocidas. Llegó a amasar muchas fortunas. La causa del accidente fue la rivalidad que tenían los dos pilotos. Medellín es el segundo centro urbano de Colombia. Está situada al nordeste del país, en una zona montañosa atravesada por un río. Por su especial ubicación geográfica y por su clima, Medellín es un importante centro industrial y comercial de Colombia. La ciudad es conocida como la capital de la montaña o la ciudad de la eterna primavera. En la época de la conquista, el español Jerónimo Luis Tejero descubrió el 24 de agosto de 1541 el valle donde hoy se asienta la capital antioqueña. En 1810, el espíritu libertario de Simón Bolívar llevó a Colombia a la lucha por la independencia. Medellín no fue ajena a la búsqueda de la libertad. Empecemos nuestra búsqueda aquí, en la iglesia de la Veracruz, donde, en nombre de la Guerra de Independencia, desapareció misteriosamente una campana. La iglesia de la Veracruz es una de las más importantes de la ciudad de Medellín. El planeamiento de su construcción tuvo origen en una particular necesidad de espacio. Durante el periodo hispánico y hasta comienzos de la República, todos los cadáveres se enterraban en las parroquias, en las ermitas o en las capillas. Aquí en Medellín, los forasteros, los comerciantes y los mercaderes encontraron que en la iglesia de la Candelaria no había sepultura. Por lo tanto, en 1682 se reunió todo el grupo de comerciantes, mercaderes y forasteros para comenzar la construcción de una ermita. En el periodo colonial se conocía como la Ermita de la Veracruz de los Forasteros y se fue simplificando su nombre y hoy en día lo conocemos como la Iglesia de la Veracruz. La iglesia de la Veracruz empezaría en 1682 la larga y accidentada historia de su construcción. Prácticamente la tumbaron y la volvieron a construir ya en materiales más sólidos. Los pisos en tablones de ladrillo, los muros en tapias y la cubierta en estructura de madera con teja de barro. Eran elementos muy sencillos de una presentación con austeridad, pero sobresale el frontis de esta iglesia porque fue realzado y fue rematado con una espadaña con 3 vanos donde están las campanas. En 1810, las provincias de la Nueva Granada, hoy Colombia, decidieron levantarse en armas contra la dominación española. Así se iniciaba la Guerra de la Independencia, a la cual la iglesia de la Veracruz realizó una curiosa donación. La época de la independencia en lo que hoy es Colombia tuvo 2 etapas. 1, la independencia en sí como proyecto político y 2, la guerra. Los políticos que adhirieron a ese proyecto fueron derrotados y por esa razón llegó a la República de Antioquia un hombre muy buen estudiante que tenía fama de sabio. Era de Popayán y se llamaba Francisco José de Caldas. Se refugió aquí y el gobierno de aquí, un gobierno dictatorial, lo apoyó y lo nombró coronel de ingenieros. Él se destacó porque sabía de todo. Era abogado inicialmente, pero estudió especialmente geografía, botánica, zoología, cartografía. Entonces era el hombre que más conocimientos tenía, además de los jurídicos. Lo que muchos ignoran es que la vida del sabio Caldas quedaría ligada a la historia de la iglesia de la Veracruz,
por la misteriosa desaparición de una de sus 3 campanas. Es cierto que el sabio Caldas fundió la campana mayor de esta iglesita de la Veracruz. La fundió para fabricar un cañón. Cuando Caldas llegó a Antioquia, estábamos amenazados por unas tropas españolas que venían disque por el sur. Por lo tanto, Caldas fue enviado inmediatamente a fortificar el cañón del río Cauca. Por esa razón, recogió cualquier cantidad de objetos metálicos que hubiera para poderlos fundir y fabricar cañones, armar rifles para resistir a los españoles. Solo que tuvieron la mala suerte de que los españoles no entraron por el sur, sino por el norte, y hasta allí llegó el proyecto de República de Antioquia. Con la campana de la ermita, el sabio Caldas le dio al pueblo de Medellín un arma más para revitalizar su lucha independentista. Sin embargo, el héroe de los insurgentes no llegó a haber cumplido su sueño de libertad. El remoquete de sabio Caldas se lo dieron durante esa primera república fracasada y los españoles lo fusilaron diciendo que no necesitaban sabios. Con su llamativo acto, Caldas escribió uno de los capítulos más curiosos en la historia, no solo de la ermita, sino también de la ciudad de Medellín. Por esta fachada pasan innumerable cantidad de personas cada día. Muchos de ellos no saben ni la historia del sabio Caldas, ni la historia de la fundición de dicha campana, y muchísimo menos detalles sobre la construcción de esta ermita. Gracias a su idea de transformar una campana en cañón, el sabio Caldas fue protagonista en la independencia de Colombia. Casi 200 años después, la transformación de simples piezas de barro en obras de arte sería parte de una curiosa historia de falsificaciones. No lejos de la iglesia de la Veracruz se encuentra el Museo Universitario de Antioquia. Aquí, en el Museo de la Universidad de Antioquia, se conservan varias piezas de cerámica de la colección Alzate, una familia que a mediados del siglo XIX falsificó con tanto éxito objetos precolombinos que muchos de ellos terminaron en museos y colecciones internacionales. Don Julián Alzate era un taxidermista y él hacía unos trabajos de taxidermia para don Leocadio María, una persona de mucho reconocimiento, digamos, en la ciudad y en el medio, precisamente por su actividad principal, que era el comercio. Don Leocadio no solamente se limitaba a la colección de este tipo de piezas prehispánicas, sino que también dentro de sus colecciones habían algunas representantes muy importantes de animales exóticos en el lugar. Entonces todo el trabajo de taxidermia en relación a los animales pues lo realizó Julián Alzate. A partir de su trabajo pues se dio cuenta de la importancia de cada una de estas piezas prehispánicas y a partir de allí se comenzó con la elaboración de lo que más tarde se conocería como la cerámica Alzate. Al él ver el interés de todos los que llegaban ahí, a lo mejor ahí fue donde él pensó en esa posibilidad de empezar a hacer unos objetos parecidos y así él involucró a sus hijos también en esta actividad. Pascual, uno de sus hijos, el menor, estuvo muy de cerca de Julián Alzate aprendiendo esta labor. Entonces, seguro la gente también le preguntaba a Leocadio dónde las consigue, cómo las consigue, y entonces él de esa manera se fue volviendo también proveedor de ellos. Eran una relación de trabajo y de amigos también. La falsificación de las cerámicas precolombinas no solo consistía en la imitación de las piezas, sino también en darles el aspecto necesario para que aparentaran una gran antigüedad. Lo que sí tienen todas es, digamos, esas incisiones rellenas de tierra para tratar de que aparecieran más antiguos. También el acabado de las piezas era muy importante, pues se les daba algunos baños, una arcilla muy amarilla para que pareciera original la pieza. Cuando ellos invitan a algunas personas, digamos, a esas campañas de prospección, de excavación, de todo esto, ellos iban a necesitar otras personas que les enterraran las piezas, porque si tú entierras una pieza hoy, la vas a sacar dentro de 8 días, la persona que llegue va a ver toda la tierra movida, no va a creer que efectivamente va a una excavación. Con el correr de los años, las cerámicas Alzate llegaron a conformar una colección de grandes proporciones, que en el futuro llegaría a despertar admiración en el ámbito internacional. Esta pieza, por ejemplo, que yo diría que es una cafetera propiamente, es simplemente una interpretación de una cosa moderna. Esta pieza sí tiene algo más similar a una pieza
original prehispánica del área quimbaya. Hay formas que sobrepasan, digámoslo así, la asociación con algunas otras piezas prehispánicas originales. Las formas suelen ser, digámoslo así, muy curiosas, porque los mismos animales salen como del esquema natural. Mientras la pieza tuviera unas características más particulares, o sea, menos comunes, yo pienso que eso también llegaba a tener más interés la gente en ese tipo de objetos. Por ejemplo, esta como una especie de bandeja, pues como toda la rana que tiene al interior y toda esta parte que está muy recargada, muy recargada de decoración. Entonces también uno pensaría, bueno, si esto era original, prehispánico, ¿esto para qué pudo haber servido? ¿Qué función pudo haber tenido? Él engañó a muchas personas, tanto del país como de fuera del país. Aunque para el año 1912 la reputación de las cerámicas supuestamente halladas por los Alzate era amplia, el engaño no fue eterno y llegó a su fin en Suiza ese mismo año. Ellos los descubren en el 1912, eso fue en el primer congreso de etnología y etnografía que fue en Suiza. Como había colecciones en muchos museos del mundo, era una cosa muy particular que hubiera las mismas piezas en muchos museos, y ahí fue donde llegaron a la conclusión de que esas piezas no eran originales. Don Leocadio para muchas personas debió haber quedado como cómplice. Hablar de una complicidad pues sería también algo muy directo, pues en un momento en el que uno no estuvo, pero se registró que una amistad entre ellos. Pienso que Don Leocadio estaba convencido de que no eran porque no podía arriesgar su reputación. Don Leocadio y su hijo David fueron presas del engaño de las cerámicas Alzate. Paradójicamente hoy, esas falsas piezas precolombinas de una familia antioqueña son consideradas joyas de museo. Cuando se dieron cuenta de todo este embrollo, se le dio un alto contenido histórico por todo lo que había sucedido con la cerámica y pasó a llamarse cerámica Alzate. Pues tiene un valor, yo diría que un valor cultural importante, porque es, digamos, una reinterpretación de ese pasado. Hay un estilo muy propio en la cerámica Alzate. Si bien hay una influencia de algunas piezas originales, su valor también estético puede decir mucho de la creatividad, del ingenio de estas personas. Cuando regresemos en Historia Secreta, encontraremos un tesoro escondido aquí, en la Basílica Metropolitana de Medellín. Además, conoceremos la historia pasional que se esconde detrás del más importante fusilado del siglo XX en la ciudad. Estamos en el Parque de Bolívar, en el centro de Medellín. Aquí está ubicada la Basílica Metropolitana, y aunque por este lugar transitan diariamente miles de personas, muy pocas saben que esa imponente construcción esconde uno de los mayores tesoros de arte religioso del siglo XVII. Todo tiene como comienzo la creación de la diócesis en Medellín. Entonces en el decreto se ordenaba la construcción de una catedral. El obispo de ese entonces determinó que fuera un edificio grande y se empezaron a hacer los contactos para su construcción en el año 1868. Se trajo a un arquitecto italiano, Felipe Crosti, pero él no resultó con las capacidades que se esperaban. Se suspendieron los trabajos y se volvió a reiniciar en 1889 bajo la dirección del arquitecto Carlos Carré. Se tuvo que buscar el concurso de todas las ladrilleras para poder realizar toda esta obra y se iban encargando a distintos sectores, de ahí que los ladrillos tengan tonos y colores que corresponden a las distintas tierras de la ciudad. Es como que se hubiera contribuido de toda la tierra de Medellín para poder lograr este edificio tan singular. Es una construcción que, digamos, ocupó 40, 50 años de trabajo muy dedicado, de trabajo muy constante. Lo que nadie conoce es que la basílica esconde una colección de arte religioso del siglo XVII. Hasta ahora, nadie ha tenido acceso a ella. Estamos en este momento frente al altar mayor de la catedral. Ahora vamos a seguir hacia el museo
que es tal vez el sitio más desconocido de la catedral. Son muy pocos los que lo pueden visitar porque desafortunadamente no está abierto al público por elementales razones de seguridad. Este museo lo fundó el padre Santiago Espina hace 12 años, recurriendo a algunas obras que eran de la catedral y a otras de su colección particular. Aquí encontramos pintura y esculturas de procedencia europea y latinoamericana, especialmente de las escuelas quiteña, santafereña, cusqueña y antioqueña. Esta colección tiene aproximadamente unas 40 obras en pintura y unas 15 de escultura. Hay esculturas del siglo XVIII y XIX y pinturas del siglo XVII, XVIII y XIX. La mayoría de estos cuadros son anónimos porque en realidad en la colonia rara vez los pintores firmaban sus obras. Aquí vemos el Gestas, el mal ladrón. Esto eran las puertas de un altar doméstico para un Cristo. Estamos frente a una de las obras más importantes de la colección del museo, como es esta obra, Los Desposorios Místicos de Santa Catalina, obra del flamenco Teodoro Fantulden, discípulo de Rubens. Este pesebre quiteño de siglo XVIII, donde podemos apreciar toda la calidad técnica de los escultores quiteños. Esta es escuela española, hay otro de escuela santafereña y quiteña. Resguardada del tiempo, la colección se encuentra al pie de miles de fieles que diariamente vienen a ofrecer sus oraciones. Medellín es una ciudad joven y entonces muchas de esas maravillas del arte colonial no las pudimos disfrutar, pero tiene unos elementos valiosos, muy sencillos, claro, pero que son como el resultado de haber recogido con paciencia esos tesoros y esos valores de nuestra cultura. Es realmente un tesoro desconocido por los mismos medellinenses. Somos unos afortunados en poder estar aquí. A pesar de las muchas transformaciones en su estructura, la Basílica Metropolitana de Medellín pudo mantener oculta esta gran colección de arte religioso. Quien no pudo ocultar su secreto fue Jesús María Tamayo, un militar de escasa trayectoria que intentó esconder el crimen de su esposa y al ser descubierto, se convirtió en el primer fusilado del siglo XX en Medellín. A unos kilómetros de la Basílica Metropolitana de Medellín se encuentra el Puente de Guayaquil. Para los actuales habitantes de Medellín, el Puente de Guayaquil es un sitio que todo el mundo sabe que es un puente que antes fue importante, pero que nadie conoce la historia alrededor de él. Muy pocos saben que en este lugar se realizó el primer fusilamiento del siglo XX, cuyas causas fueron tan pasionales como trágicas. El fusilado era un hombre que se llamaba Jesús María Tamayo, que había trabajado en el ejército. Hay un trasfondo de lío amoroso, donde él se va por un tiempo, parece con un amante, y luego regresa y envenena a su mujer. Se había casado, había tenido una hija con su esposa y se había separado de ella para irse a vivir a Remedios, donde había conseguido otra novia. Poco tiempo después, Tamayo regresa a Medellín buscando a su esposa, a quien saca por la fuerza de su casa, y así empieza a consumar su siniestro plan. La llevó a una tienda, pidió que le dieran una botella de vino, vació unos polvos de un veneno llamado estrinina y le dijo a su esposa que tenía que tomar de dicho vino. Ella, sospechosa, le dijo que no quería tomar este vino, pero él la amenazó con un puñal y le dijo que si no tomaba la iba a apuñalar, por lo que ella optó por tomar el veneno. Jesús María asesinó a su esposa simplemente para volverse a casar. Para Tamayo, todo acaba pronto. Las sospechas cayeron sobre él en unos pocos días, y con ellas, el juicio al que fue sometido. El juicio duró 4 años y según las leyes de la época, Jesús María Tamayo fue condenado a la pena capital. Sin embargo, no todos estaban de acuerdo con el fallo, y cuando Jesús María Tamayo era trasladado al lugar de su ejecución, lo esperaba un séquito de marginales. Al final la gente
en sectores más populares como en Iquitao, sentía un sentimiento de conmiseración con la víctima. El 13 de septiembre de 1902, en el puente de Guayaquil, Jesús María Tamayo se enfrentó al pelotón de fusilamiento. En este mismo sitio ocurrió el acontecimiento. Enfrente de él, 8 soldados del gobierno se preparaban para hacer la primera descarga. Los 8 soldados del pelotón de fusilamiento dispararon contra el cuerpo de Tamayo, sin sospechar que la muerte del criminal no sería una tarea fácil. Los primeros 8 balazos no pudieron acabar con la vida de este asesino. 2 de los curas que lo acompañaban lo pararon y lo volvieron a colocar en el banco. Se repite la descarga y finalmente la que atraviesa el pómulo izquierdo acaba con la vida de Jesús María Tamayo. En el momento de ocurrido, Jesús María quedó tendido en este sitio, mientras los fotógrafos de la época, Benjamín de la Calle y Botero, tomaban las fotos. Lo que los 2 fotógrafos captaron no fue solo el acontecimiento, sino el espíritu de los protagonistas de la muerte del primer fusilado de Medellín en el siglo XX. Vemos que aparece descalzo. Aquí vemos el escapulario, una de las prendas que no se dejó quitar, porque era de su madre. La ruana que le dan era como el traje presidiario que le dieron para morir. El aspecto descuidado del personaje, pero no era posiblemente por la condena, sino que la gente en sí popular era de aspecto dejada, ¿cierto? Era de poco cuidado. Prácticamente fue la primera reportería fotográfica que se hizo en Antioquia. La muerte de Jesús María Tamayo cambió no solo el destino de los 2 fotógrafos más importantes de Medellín, sino también la suerte de la ley de la pena de muerte. La mayoría de las veces fallaban los soldados y eso fue un debate profundo en el Congreso de la República. Estaban mal entrenados los soldados y las poblaciones desertaban o los soldados no querían matar. Y se abolió la pena de muerte en 1910 a partir de Jesús María Tamayo. En este cementerio en Medellín fue enterrado Carlos Gardel. Cuando regresemos en Historia Secreta, conoceremos historias desconocidas alrededor de la muerte del más famoso cantante de tangos de todos los tiempos. Además, miraremos un mural que estuvo injustamente prohibido durante muchos años. Nos encontramos en el cementerio de San Pedro. Aquí, en el año 1935, Medellín despidió al más famoso cantante de tangos de todos los tiempos, Carlos Gardel. Hoy, todavía surgen misterios alrededor de su muerte. A Medellín se conoce en el exterior, porque Gardel se mató acá el 24 de junio. Todos los antioqueños llegamos a Buenos Aires, nos preguntan, ¿ustedes de dónde es? Y decimos, somos de Medellín, Colombia, y donde se mató Carlitos, donde se mató Gardel. La amplia fama que Carlos Gardel había obtenido con sus canciones lo llevó a recorrer el mundo. Una de esas giras lo trajo a Medellín y a su peligroso aeropuerto. Es una zona de remolinos. Ahí se han volteado aviones. Sí. Estacionados. Sí, pero en realidad la causa del accidente fue la rivalidad que tenían los 2 pilotos. Cuando Carlos Gardel subió al avión que lo llevaría de regreso a Bogotá, no imaginaba que se encontraba en medio de una disputa entre un piloto alemán y uno colombiano, Ernesto Samper Mendoza. Mucho menos sospechaba que esa disputa iba a decidir su destino. Samper se decía que era el mejor piloto que había en Latinoamérica y los alemanes siempre orgullosos de su raza y de su estirpe y de su profesión decían que eran los mejores. 3 días antes se habían encontrado en Bogotá y tomando café le dijo el alemán a Samper, dicen que tú eres el mejor piloto, yo te voy a demostrar que nosotros somos muy buenos. Y ese mismo día estaban los 2 aviones en el aeropuerto y salían a hacer viajes, pero salía primero el alemán y esperaba a Samper. Cuando salió el alemán, se levantó vuelo y en un momento determinado
se bajó y le pasó rozando por encima al avión de Samper, ¿ya? Ese fue el desafío que le hizo. Y al día siguiente entonces se dan las circunstancias al contrario. El que espera es el alemán y el que está arriba es Samper. Cuando está bajando por la pista, que tiene una inclinación descendente, seguramente ve el avión del alemán allá a la orilla, y en ese momento tiene la idea de pasarle por encima. Los investigadores entrevistan a 100 personas de las que estuvieron presenciando el accidente. Las personas dan todas declaraciones totalmente diferentes. Solamente coinciden en una cosa: el avión le iba a pasar por encima al otro avión y le cayó encima. Los aviones estaban cargados, los dos llenos de gasolina, y aquello fue un incendio pavoroso. No hubo absolutamente nada que hacer. Cuando los bomberos llegaron ya estaba todo consumado. ¿Qué pasó dentro del avión que llevaba a Gardel sigue siendo un misterio? Las especulaciones sobre el accidente fueron infinitas, incluso que Gardel fue asesinado con un arma dentro del avión. Lo único cierto es que el fuego destruyó todo en pocos minutos. Los muertos no hablan y no se supo jamás qué pasó. Solamente una persona pudo haber sabido qué pasó, y fue Graham Flynn, que viajaba de pie en la avioneta, todavía la avioneta levantando en el aire, con la puerta abierta, despidiéndose de la gente que estaba en el aeropuerto. Cuando Flynn ve que el avión va a caer y se va a desplomar, él se tira en el aire del avión y se dio un golpe tremendo, pero no le pasó absolutamente nada. Seguramente los directivos de la SACO lo hicieron perder para que no hubiera declaraciones, no hubiera en ningún momento un testigo que pudiera ir en contra de la actitud irresponsable de Samper. La sorpresiva muerte de Gardel obligó al pueblo de Medellín a organizar un homenaje al ídolo en forma apresurada. En poco tiempo, una multitud llenó las calles de la ciudad para despedir por última vez al mito que nacía. Aquí se inicia el entierro de Gardel. Aquí ya sí se ve una multitud. El ataúd era blanco. La empresa Paramount ordena que los restos de Gardel sean guardados en una caja metálica y sellada con plomo. Aquí se observa la salida del cortejo fúnebre hacia el cementerio de San Pedro, la iglesia de la Candelaria y el desfile de vehículos. Y en este sitio donde estamos acá es donde se pusieron los ataúdes con los cadáveres de las personas que fallecieron. Este es el libro de defunciones y que consta que en este templo parroquial se hizo la ceremonia religiosa tratándose de Carlos Gardel, que era un ídolo. Me imagino que fue grandísima la afluencia, despidiendo a una persona que habían escuchado días antes acá mismo cantando. Dicen que no ha habido un entierro tan grande como el de Gardel y el de Eva de Perón. Esta fotografía muestra el momento de llegar al sitio donde fue sepultado. Aquí se observa el mismo pabellón en el que estamos actualmente. Acá era la tumba donde estaba sepultado Gardel. El cuerpo de Gardel permaneció pocos meses en el cementerio de San Pedro. El deseo de que sus restos descansaran en la Argentina hizo que el féretro tuviera una última y tortuosa gira. Él estuvo enterrado desde junio hasta diciembre. En diciembre viene al mando de Fino para sacar los restos de Gardel y repatriarlos a Buenos Aires. Los restos de Gardel son llevados de aquí a la Pintada por ferrocarril, de la Pintada a Valparaíso, que en Berlinas, y en Valparaíso debían pasar a Supía, pero para subir hasta allá en aquel momento no había carreteras, y ese trayecto lo hacían con mulas. Llegó a Supía y de Supía van a Río Sucio, y en Río Sucio ese mismo día pasan a Anserma, y en Anserma pernoctan los restos de Gardel. Al día siguiente salen para Pereira, y en Pereira sí cogen el tren hasta Cali y Buenaventura, y en Buenaventura se embarcan para Nueva York en el primer vapor que pasa. La razón de ir a Nueva York es que para poder viajar a Buenos Aires tenía que ser desde Nueva York y en barco. Son velados durante 8 días esperando que un barco saliera para Buenos Aires. Después de un recorrido que duró 51 días, los restos de Carlos Gardel finalmente llegaron a Buenos Aires, la ciudad que lo había visto crecer. Pero desde ese momento en Medellín, la ciudad que lo había visto morir, nacía una pasión. Con la muerte de él acá dejó en Colombia
dejó mucha gente que le gusta el tango. Es cierto, posterior a la muerte de Gardel, pues ya la afición al tango fue inmensa. Aquí se oye tango día y noche. Medellín fue el escenario de la muerte de un ídolo y el nacimiento de un mito que despertó fervor entre las multitudes. 15 años después, la ciudad sería el escenario de una apasionada disputa entre políticos locales, un pintor y su obra. Cerca del cementerio de San Pedro se encuentra el actual Museo de Antioquia, antiguo Palacio de Gobierno, donde en 1949 un mural fue víctima de la censura y el prejuicio contra uno de los pintores más comprometidos de Colombia, Pedronel Gómez. Pedronel Gómez fue uno de los artistas más importantes de Colombia en el siglo XX, que dejó una gran producción artística en variados campos, sobre todo la pintura mural. Un hombre de conciencia social que entendió el arte también como una forma de interpretar la política. Fue, yo digo que rechazado, que muy criticado, no tuvo alguien que lo impulsara, que lo sacara, no, él era solo. En la soledad de su casa y lejos de las miradas indiscretas, Pedronel Gómez creó las pinturas que lo convertirían en un personaje tan versátil como cuestionado. Aquí entramos al estudio del maestro con su gran ventanal mirando su patio. Cuando nosotros estábamos en el patio y veíamos que el maestro cerraba cortinas, cerraba puerta, era porque algo estaba sucediendo. Mi mamá nos decía, ojo que está trabajando, no lo molesten. El misticismo de la mujer, los desnudos, la parte simbólica, estética, la parte de minería, que siempre lo conserva, con el minero muerto, la parte religiosa, la familia, que es el trabajo del maestro en toda su obra, y la parte mítica. Pedronel realiza estos murales, pero sus planteamientos ideológicos no fueron de recibo, y eso generaba mucho escozor, principalmente en algunos políticos de línea conservadora, que veían en los murales un atentado a las sanas costumbres de la sociedad colombiana. La obra de Pedronel, conocida ampliamente por los cuerpos semidesnudos, no tardaría mucho en despertar la ira de los moralistas de la época. En el año de 1950, cuando José María Bernal llegó a la alcaldía de Medellín, él dio la orden de que taparan los frescos que estaban en su oficina. Un alcalde un poquito conservador, digámoslo así, decidió que esa desnudez era demasiado evidente y tapó los murales. Él decía que a su oficina iban muchas monjas y sacerdotes y era pues mal visto que detrás de él estuvieran los desnudos, pero yo creo que en el fondo era la problemática social, porque el desnudo como desnudo no era un desnudo obsceno, sino muy artístico. Es un mural de una potencia política impresionante, de una denuncia social impresionante. Son pues abiertamente, digámoslo entre comillas, subversivos, si se pudiera decir así, pero digamos es políticamente muy audaz. El 29 de agosto de 1950, el gobierno de Medellín dio la orden de tapar el mural de Pedronel Gómez. Cuando al día siguiente, un periódico capitalino denunció la censura, se inició la polémica. En un primer momento, Pedronel consideraba eso una especie de puñalada en la espalda. Era como matar un hijo. Sin embargo, yo creo que el artista entiende que justamente la polémica va a ser un factor en favor del reconocimiento de su obra. Y este fue el motivo de toda la polémica y de todo el escándalo. Podríamos decir que los murales permanecieron tapados 8 años porque unas figuras femeninas estaban completamente desnudas. La difusión del acto de censura produjo una reacción a favor de la obra, y tras 8 años, el gobierno se vio obligado a elevar las cortinas para mostrar el mural, que hoy representa un símbolo de la libertad de expresión. La obra de Pedronel Gómez es una obra que podemos denominar de realismo social. Lo que quería mostrar era toda la dinámica social del pueblo antioqueño y del pueblo colombiano en la lucha por su existencia. Él nunca estuvo pues como la pintura bonita, no, estuvo siempre como con el pueblo. Abrigaba a Pedronel que con el paso de los años su obra iba a ser comprendida en su justa dimensión
en el sentido de sus propuestas formales y artísticas, y que nuevas generaciones podrían interesarse por ese aporte al desarrollo del arte colombiano que él estaba haciendo en ese momento. El maestro, digo yo, trabajó hasta sus últimos momentos en su cama ya moribundo. Me pedía que le pasara la paleta y el pincel, y yo lo que tenía era una cucharita que le daba el agua, entonces con la cuchara pintaba en la sábana. O sea, el maestro murió pintando. Esta es la Plaza de las Esculturas, que rinde homenaje a Fernando Botero. Cuando regresemos en Historia Secreta, conoceremos la primera profesión del pintor y escultor más famoso de Colombia. Y además, visitaremos Medellín sin tugurios, el barrio que construyó uno de los personajes más siniestros de la historia de Medellín, Pablo Escobar. En la Plaza de las Esculturas se encuentra una importante muestra de la obra del pintor y escultor antioqueño Fernando Botero. Aunque su obra es conocida mundialmente, muy pocos saben cuál fue su primera profesión. En estos periódicos hay una especie de tesoro escondido sobre los orígenes de Botero. Botero para Colombia significa un orgullo, digamos, nacional. Fernando Botero nació en Medellín cuando la ciudad era un pequeño poblado provincial y tranquilo. Fue allí donde conoció sus dos grandes pasiones, la pintura y la tauromaquia. Fernando nació en el 32, el padre murió en el 36. Hubo un tío, el tío Joaquín, que estuvo muy al frente de la educación de los niños. Le transmite un asunto que para él es muy importante, que es la afición a los toros. Sus dos primeras obras fueron unas obras de un toro y un torero que se vendieron en un sitio donde se vendían los abonos para ingresar a las corridas, y se vendieron por 2 pesos en esa época. Estamos hablando de que Botero tenía más o menos unos 12 años. Botero hoy posee fama y reconocimiento, pero a pesar de que su figura es estudiada en todo el mundo, la mayoría de sus seguidores no saben que él siempre tuvo clara su vocación y con qué trabajo deseaba ganarse la vida. Alrededor del mes de abril de 1949, es decir, cuando acaba de cumplir 17 años, empiezan a aparecer ilustraciones suyas en el suplemento del periódico El Colombiano. Él se vincula primero como ilustrador al periódico, y es a través seguramente de los diálogos y de las tertulias y de todo eso que se generaba alrededor del suplemento, que empieza a publicar sus artículos. Este artículo sobre Picasso y luego un mes después un artículo sobre Dalí. A causa de este artículo lo expulsan del colegio. En el comunicado que el rector del colegio le envía a la familia dice que este joven ha cometido el grave error de dedicarse a defender un arte del cubismo de Picasso, que lo que hace es destruir, desbaratar, dañar al ser humano, que es la obra más importante de Dios. La expulsión no desalentó a Fernando Botero, por el contrario, el pintor ahora tenía más tiempo para crear dibujos y publicarlos en el diario. Estas ilustraciones de Botero son, yo diría que prácticamente desconocidas. Creo que no existe ningún texto que aboque directamente el análisis de estas ilustraciones. Es desconocida la obra de Botero como ilustrador, porque es que viene como a superarla toda esta explosión de color, de volumen, de sensualidad en su obra, que es la que lo da a conocer en el mundo entero. Las ilustraciones que Botero hace para el periódico El Colombiano tienen unos ciertos rasgos que uno podría vincular con la obra posterior. Siempre se vieron como unas obras de iniciación de un artista muy joven que no se sabía dónde podía llegar o dónde iba a llegar, y luego cuando Botero se hace famoso y conocido, define un estilo que lo identifica y que en cierto sentido es muy lejano de este tipo de asuntos. Aunque el maestro Fernando Botero no vive en Colombia desde hace más de 10 años, su obra sigue reflejando el mundo de Antioquia con el mismo compromiso y la misma devoción de sus primeros trabajos. Botero mantiene su relación con la ciudad a través de sus obras, pero también a través de ese alimento que produce esta ciudad
en su espíritu para poder él inspirarse y tener una producción artística como la que tiene, que nunca se ha alejado de los temas nacionales. Los trabajos que hace, tanto escultóricos como pictóricos, siempre hay una referencia a Medellín y a Colombia. A Botero le duele mucho la ciudad y le duele mucho el país. Está la colección de la violencia en Colombia, está la obra Carrobomba, por ejemplo, y está obviamente esa referencia histórica también que es Pablo Escobar. Está contenido en la colección del Museo de Antioquia y es el momento en que Pablo Escobar muere. Fernando Botero es conocido por las robustas y exageradas formas humanas de sus obras. Entre ellas, también está la de uno de los personajes más misteriosos y siniestros que hayan surgido de Medellín, Pablo Escobar. A pocos kilómetros de la Plaza de las Esculturas encontramos el barrio Medellín sin Tugurios, más conocido como el barrio Pablo Escobar, quien fue el hombre que lo construyó. Mucha gente no sabía qué hacía realmente Pablo Escobar. Todo el mundo pensó inicialmente que era un gran industrial, un comerciante, una persona nueva, rica, que había llegado a las esferas de la sociedad antioqueña y colombiana. A pesar que para sus coterráneos Pablo Escobar estaba siempre relacionado con lujos monumentales, su infancia estuvo lejos de la vida ostentosa que le dio el negocio del narcotráfico. Pablo Escobar es hijo de una familia campesina, como casi todas las familias de Antioquia. La madre de él era una maestra. Después la mamá fue trasladada a Medellín a seguir su tarea de maestra en las escuelas de la ciudad y Pablo empezó ya a crecer y cuentan que empezó su carrera criminal robando las lápidas de los cementerios para vender el mármol. Empieza a hacer un tráfico con pequeñas cantidades de estupefacientes y ya él luego empieza una carrera criminal como la conoce el mundo entero. Llegó a amasar muchas fortunas, muchas propiedades, muchos aviones, muchas embarcaciones. Llegó a tener muchas fincas. Se conoce, por ejemplo, la Hacienda Nápoles. Este edificio donde estamos hoy, que es la sede de la Fiscalía General de la Nación, era un símbolo de Pablo Escobar porque aquí era donde él vivía con su familia. La vida de Pablo Escobar fue y sigue siendo discutida. Mientras que no falta quien lo vea como un justiciero, para la mayoría es claro que fue un criminal que hizo de la beneficencia una pantalla en su plan para someter al Estado y a la sociedad. Empezaba a ser como un Robin Hood criollo. Empezó, por ejemplo, en los barrios de la ciudad de Medellín a iluminar todas las canchas de fútbol de los barrios. Les iluminó canchas, les daba plata, les ayudó a ver el trabajo. Entonces Pablo es bueno para la gente que faltó, que estuvo en contra de la ley, pero mucha gente ha estado en contra de la ley también, pues sí son buenos. Entre las donaciones que Escobar hizo a la ciudad de Medellín, hay una poco común por su magnitud. Empezó a donar tierras, hizo un barrio inclusive que se llama Medellín sin Tugurios por la zona de los Altos de Loreto, donde le dio vivienda a más de 5.000 personas. Por eso lo quería, porque les donó casas y les dio terrenos para que hicieran las casitas. Cada año iba la gente construyendo y vea qué barrio ahora está muy grande, más de 800 casas hay. Era maluco antes, ahora 8 o 10 años, pero ya ahora está muy bueno. Se mete en el tejido social, le ayuda a mucha gente a conseguir casa, a conseguir carrito, a conseguir trabajo y después, claro, la gente vota por lo que él diga en las contesturas políticas. Lejos de los actos de beneficencia, la vida criminal de Pablo Escobar trascendió las fronteras y pronto comenzó a tener consecuencias. Estados Unidos empezó a pedir la extradición de todas estas personas que estaban envenenando a todas las juventudes del mundo. Y ellos tenían una frase. Ellos decían que preferían una tumba en Colombia que una cárcel en los Estados Unidos de América. Y empieza una guerra sin cuartel entre el gobierno y los narcotraficantes. Y ahí empieza el terror. El gobierno nacional genera con todas las autoridades el bloque de búsqueda y él, por comunicarse un día con la familia, hace una triangulación de voces y lo ubican el día que lo mataron o lo dieron de baja en uno de los barrios de la ciudad de Medellín. Pablo Escobar Gaviria murió el 2 de diciembre de 1993. Su vida delictiva
no impidió que su tumba se convirtiera en la más visitada de Medellín. Él se veló en este cementerio, aquí atrásito de la iglesia hay una sala. Las filas de la gente para visitarlo salían por todo el cementerio hasta afuera, hasta la autopista. Tuvo que venir la defensa civil a ayudar a controlar la gente. El momento del entierro, las imágenes muestran, fue demasiada gente, porque él era una persona muy conocida. Desde el momento que Pablo fue enterrado acá, se volvió sí un referente. Aquí viene sobre todo en los diciembres y enero mucha gente y siempre preguntan por Pablo. Pablo se ha estigmatizado aquí en Antioquia como que fue una persona del narcotráfico, pues que se ha tratado de decir que fue malo desde el punto de vista que está en contra de la ley. Pero Pablo, sin duda, es un ícono. La leyenda negra de Pablo Escobar llega hasta su tumba, donde se lee: cuando veas a un hombre bueno, trata de imitarlo. Cuando veas a un hombre malo, examínate a ti mismo. Sin embargo, algunos dudan de la identidad de la persona que descansa bajo la lápida de Pablo Escobar. La gente siempre dice, ahí no está Pablo, eso es una mentira, eso es un montaje que hicieron, pero de todas maneras son mitos que se cree la gente y que mucha gente lo ha visto. Pero sabemos que para la familia es Pablo y para nosotros es Pablo. Hoy la tumba de Pablo Escobar es visitada por una gran cantidad de turistas que se retratan frente a ella, como lo hacen también al frente de la iglesia de la Veracruz, sin saber que una de sus campanas desapareció hace muchísimos años para convertirse en un cañón militar. Las historias nos regresan aquí, al lugar de partida, donde nació la ciudad de Medellín. Nuevos relatos desconocidos esperan para ser descubiertos, porque recuerden que siempre hay una historia oculta en la jungla de cemento. Soy Félix de Bedut para The History Channel. Gracias por acompañarnos.